Estimados, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones. Queremos agradecerles por su conexión día tras día y darles una bienvenida a esta nueva semana de capacitaciones. El día de hoy contamos con la presencia en forma remota desde Viña del Mar del doctor Mario Santamarina, quien es médico especialista en imagenología formado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Además, es miembro de la Sociedad Chilena de Radiología y Sociedades de Radiología a nivel internacional. Es colaborador también docente de algunas universidades como la Universidad de Valparaíso y la Andrés Bello de Viña del Mar. Autor y coautor en múltiples trabajos presentados en congresos y publicaciones nacionales e internacionales. Tiene además numerosos trabajos distinguidos a nivel internacional y el día de hoy tenemos el honor de contar con su presencia hablándonos sobre el enfoque imagenológico del COVID-19. Le damos la bienvenida y les recordamos que las preguntas las pueden hacer durante toda la jornada a través del chat y se las haremos al final al doctor Mario desde Hospital Digital. Muchas gracias y adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Camila, por la presentación. Muchas gracias a la Suchimi por darme esta oportunidad de poder presentar esta charla de imágenes. Y para empezar, los objetivos que nos hemos planteado son básicamente los siguientes. Primero, vamos a hablar de generalidades de infección por SARS-CoV-2. Vamos a hablar de patrones radiológicos típicos y atípicos. Vamos también a mostrar ejemplos habituales de otros patrones que no son COVID, que en este momento también se están presentando. COVID no es lo único que hay en la población. Vamos también a hacer un intento de una estandarización de la descripción de los hallazgos radiológicos, y después vamos a ver el rol que tienen las imágenes según el consenso del ACR y la Sociedad de Fleischner. Para empezar, tenemos que decir que los coronavirus humanos son conocidos hace varios años y generalmente están relacionados a infecciones respiratorias leves. En las 2 últimas décadas han aparecido 2 nuevos virus que tienen una mayor patogenicidad y que han producido infecciones respiratorias graves, uno que apareció en China en el año 2002 y se extendió a varios países de Asia, que es el SARS-CoV-2, y el otro es el MERS-CoV, que apareció en 2012, y este apareció en Arabia Saudita, y también se diseminó por varios países a nivel del Oriente Medio. El primero tuvo una letalidad de un 10%, y el segundo una letalidad de un 37%, casi un 40%. A fines del año pasado aparecieron pacientes en China que presentaban una neumonía grave, identificando a principios de enero un nuevo virus que era el que la ocasionaba, que es el SARS-CoV-2, que es muy similar al primero. En relación a la cantidad de viajes, este virus empezó a diseminarse por múltiples países en casi todo el mundo, habiendo afectado, esta imagen es de la Johns Hopkins, y fue tomada unos 15 minutos antes de presentar esta charla, y casi estamos llegando a los 3 millones de infectados. Y tiene una mortalidad global aproximada de casi un 7%, habiendo países, por ejemplo, donde hay brotes en algunos lugares particulares, donde Estados Unidos tiene 5,6% de mortalidad, Italia aproximadamente un 13,4% de mortalidad, y Chile tenemos una mortalidad de 1,4%. Este es un virus que es altamente contagioso, la transmisión se produce persona a persona, principalmente a través de gotitas. También estas gotitas pueden caer sobre superficies, y esas superficies, que son distintos materiales, por ejemplo el celular, puede también contagiarnos. Existe la problemática que hay portadores asintomáticos que son los que contagian y no sabemos que están infectados, y eso es un problema epidemiológico, y después hay pacientes que sufrieron la enfermedad, tienen mejoría clínica y se siguen contagiando. El periodo de incubación de esta enfermedad es hasta 14 días, 4 o 5 días la mayoría, aunque hay reportes de casos donde llegan hasta los 21 días. Y el espectro de severidad es variable. Tenemos que la gran mayoría de los pacientes se presenta con enfermedad leve, que es casi un 80%, pero tenemos pacientes hasta un 20% que se presentan con enfermedad severa crítica, y en ese grupo es donde se presenta la mortalidad. Como saben todos,
hay factores de riesgo claramente establecidos para sufrir esta enfermedad, que es la edad, mayores de 65 años, y tenemos otros factores, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, obesidad, cáncer e inmunosupresión. Esto es un esquema básico, un cuadro, un dibujo básico, donde básicamente están los principales síntomas que presenta el paciente, y los trastornos principales del laboratorio. No me voy a extender en esto. Y en relación a la patogenia, el coronavirus, que es lo que tenemos acá, es un virus RNA que tiene en su superficie pequeñas espigas, que son glicoproteína S, que es la que permite unirse a un receptor específico que tiene algunas células, que es el AC2. Este receptor AC2 se ubica a nivel cardiovascular, a nivel endotelio, también hay expresión de este receptor, también a nivel del tubo digestivo, del sistema excretor y células epiteliales del pulmón. Este receptor AC2 actúa sobre la angiotensina 2, a la cual hidroliza y produce péptidos que tienen un rol protector cardiovascular. Después de la unión del virus con el receptor, el virus entra en la célula y se libera, se produce la lectura del RNA, actúa en proteasas y producción de nuevas proteínas virales, que finalmente se incluyen en vesículas a nivel de citosol y posteriormente son liberadas e infectan otras células del aparato respiratorio. Se cree que en una partícula viral pueden originarse más de 100.000 partículas hijas. Posteriormente, la célula infectada sufre el fenómeno de apoptosis y muere, y estas nuevas células están listas para infectar una nueva célula. Estos nuevos virus están listos para infectar una nueva célula. ¿Qué pasa en cuanto a la diseminación? Estos virus se diseminan a través de pequeñas gotitas hasta 2 metros y también en superficies. La transmisión fecal-oral también es posible, está descrita también, y una vez que el virus entra a la mucosa, a nivel de la mucosa respiratoria, empieza a replicarse. Este es generalmente un periodo presintomático, los pacientes no tienen tantos síntomas en este nivel, y acá, en esta zona, en la mucosa, no existe una respuesta inmune tan potente como la que existe a nivel del pulmón. Después de esto, se empieza a propagar y desciende a las vías aéreas inferiores, y una vez que el virus llega al alveolo, infecta las células epiteliales que tiene el receptor AC2, predominantemente los neumocitos tipo 2, y se produce una respuesta inflamatoria muy potente. Entonces, el virus a nivel del alveolo, al unirse a los receptores AC2, como comenté, produce una respuesta inmune muy potente, y esto es muy importante. Cuando se produce esta unión, los macrófagos alveolares secretan una cascada masiva de citoquinas proinflamatorias, que eso lo que van a producir es aumentar el daño celular epitelial. Esto atrae a otros macrófagos y neutrófilos, y también atrae a linfocitos, que a su vez producen otras sustancias inflamatorias que producen mayor daño epitelial, producen disrupción de la membrana alveolo-capilar y aparición de edema, y también edemitos celulares con aparición de la membrana hialina clásica, que se llama este patrón de injuria pulmonar, y que en todas las autopsias, o incluso en pacientes que se ha hecho anatomía patológica, que han estado vivos, que se ha operado por otro motivo y han encontrado que tenía infección por COVID, la descripción de anatomopatología clásica en estos pacientes es un patrón muy similar al daño alveolar difuso. Además, la inhibición de los receptores AC2 produce daño endotelial y edema al estar bloqueado por el virus estos receptores, y esto obviamente produce mayor daño, y también se ha detectado, y han habido publicaciones en la última semana, donde en pacientes que se les ha efectuado autopsias, incluso autopsias guiadas por ecografía, o sea, microautopsias, se han detectado presencia de múltiples microtrombos en la pequeña circulación pulmonar. Entonces, por un lado, lo que genera este virus es una gran respuesta inflamatoria, y aparte de eso produce trastornos en la coagulación
que eso es lo que muy probablemente origina las imágenes que estamos viendo. Esto salió la semana pasada y básicamente es un cuadro que quería mostrar donde esto es un cuadro que describe lo que pasó en una población de Wuhan, donde correlacionó en clínica el dímero D, y se describe básicamente en los pacientes que sobrevivieron una primera fase, que es el desarrollo de la tromboinflamación, y después una segunda fase, que es la resolución de la trombosis venosa sistémica y la organización y la mejoría. Pero los pacientes que no sobrevivieron, que fallecieron, tienen una fase inicial muy parecida a los que sobrevivieron, que es donde hay tromboinflamación, dura un poco más a los pacientes que sobrevivieron, y después viene una segunda fase donde aparece la trombosis en múltiples órganos y también presencia de émbolos pulmonares. Este gráfico básicamente sirve para poder mostrar los hallazgos patológicos y radiológicos en el tiempo, en la evolución habitual de la enfermedad, es decir, aquel paciente que no se complica y no requiere hospitalización, y que la enfermedad dura un poco más de 2 semanas. Va a existir menor o mayor compromiso pulmonar según la magnitud de la respuesta inflamatoria. Entonces, los fenómenos patológicos que se producen son inicialmente daño oral difuso, como vimos recién, después se empieza a recuperar el parénquima pulmonar dañado y empieza a aparecer neumonía de la organización, y después viene el momento de la fibrosis y la reparación. ¿Y qué vamos a encontrar en las imágenes? Los primeros 2 días, lo más habitual es que no encontremos nada. O sea, si el paciente le hacemos una imagen el primer día o segundo día de que el paciente se infectó, lo más probable es que no encontremos nada, todavía no vamos a encontrar nada a nivel pulmonar, y las imágenes en este momento van a ser negativas. Y después, el daño oral difuso lo vamos a poder ver según la severidad o magnitud, como opacidades en vidrio esmerilado. Podemos también encontrar engrosamientos septales, y podemos encontrar vidrio esmerilado con engrosamientos septales, que eso es un patrón empedrado, o si uno lo lee, se escribe como crazy paving. También tenemos presencia de consolidación. La consolidación puede también aparecer, o sea, si el compromiso es muy importante, puede ser que veamos opacidad en vidrio esmerilado y consolidación o consolidación. Y también la consolidación se va a empezar a ver ya cuando empiezan a aparecer los fenómenos de neumonía de organización, como así también otros signos como el signo del halo o signo del halo invertido. Y finalmente, en la etapa de fibrosis y reparación, aparecen atelectasias, podemos encontrar bandas subplurales, o también podemos encontrar fibrosis. Y finalmente puede ser que desaparezcan todo este tipo de lesiones a nivel pulmonar. Existe un pequeño porcentaje de pacientes, que son el 20%, que son los pacientes que finalmente van a terminar hospitalizados, que producen insuficiencia respiratoria aguda, en los cuales la enfermedad tiene una progresión y tiene un agravamiento, y el desenlace de estos pacientes puede ser de que mueran, puede ser que terminen con una resolución lenta, o que terminen con fibrosis. Entonces, en las imágenes, hacen un camino diferente, donde lo que acá cambia es que hay mayor compromiso y extensión pulmonar. Vamos a ver opacidad en vidrio esmerilado más extensas, consolidación más extenso, vamos a encontrar patrones empedrados, crazy paving. La otra cosa que saben que se ha asociado con signos de mal pronóstico es cuando encontramos pulmones muy comprometidos, y el compromiso básicamente central, realmente eso es un signo de mal pronóstico. Es muy raro en los reportes de encontrar derrame, pero el hecho de encontrar derrame en estos pacientes también es un signo que probablemente el paciente va a andar mal o va a ser complicado el manejo, y también pueden hacer TEP. Y los que sobreviven finalmente terminan una recuperación parecida o cambios parecidos en imágenes a los normales, pero probablemente más dilatados en cuanto al tiempo. Para hablar de un poco de las imágenes y para que nos entendamos todos y hablar como glosario de términos, cuando uno habla de opacidades en vidrio esmerilado, uno habla, o eso significa que hay una ocupación parcial del espacio aéreo por líquido, sangre, pus o células. En realidad, el vidrio esmerilado, vidrio despulido, es como, si vemos este lente que está acá, tenemos que la parte donde no está el cristal se ve borroso. Eso es lo que uno ve.
si vemos la tomografía primero, vemos que acá hay parénquima normal, pero acá se observa un aumento de la densidad de parénquima pulmonar, que se ve como borroso con el resto, y aparte que me permite ver los vasos a su través. Acá tengo una imagen del mismo paciente, donde me observan tenue opacidad en vidrio esmerilado, mal definida, que se ve como borroso, en relación a este pulmón izquierdo. En radiografía a veces es más difícil poder ver este patrón. Después, cuando hablamos de consolidación, también acá hay ocupación del espacio aéreo, pero a diferencia del vidrio esmerilado, la ocupación del espacio aéreo es mucho más marcada, más importante. Lo mismo por líquido, sangre, pus y células, y acá el parénquima se vuelve sólido y no me deja ver los vasos a su través. Acá tengo la tomografía computada en una consolidación donde acá vemos algo de broncograma aéreo, esto es vía aérea, pero no vemos ninguna estructura vascular, y en la radiografía vemos zonas algunas de vidrio esmerilado y zonas de consolidación donde no me deja ver las estructuras vasculares. Cuando hablamos de fenómenos que dan empieza como a organizarse el parénquima, se produce, yo mencioné previamente el signo del halo. El signo del halo se presenta de esta forma, tiene consolidación por fuera, por dentro, que es más denso, y por fuera observamos vidrio esmerilado. Consolidación por dentro, vidrio esmerilado por fuera. Y después también, otra forma de presentación de una neumonía organizada es el signo del halo invertido, el signo del halo reverso, o también el signo del atolón, donde tenemos acá vidrio esmerilado por dentro, consolidación por fuera. La tierra corresponde a la consolidación, el agua corresponde al vidrio esmerilado. Y esto es otra forma de cómo se puede ver lo que es una neumonía organizada. Y también otra forma que podemos verlo, que es presencia de un patrón empedrado, o crazy paling. Acá tengo adoquinas de una calle, y acá tengo lo mismo. Acá fíjense, se observan opacidad de vidrio esmerilado, y se observan engrosamientos septales, dando este patrón en empedrado. Entonces, vamos a hablar de los distintos hallazgos imagenológicos. El primero que vamos a hablar es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax es un elemento imagenológico muy importante, aporta información relevante en cuanto a la toma de decisiones que influyen en el manejo del paciente. Está indicada en el estudio inicial en un paciente con enfermedad respiratoria aguda, y lo que permite básicamente descartar es presencia o no de consolidación. Igual no tiene tan buena sensibilidad, y lo que sí tiene cuando la vemos es positivo y tiene alta especificidad. No está recomendada para efectuar el diagnóstico de COVID-19 en pacientes que se estudiaron que tenían COVID-19, tiene una sensibilidad de un 69%, y no lo descarta ni lo confirma, y como mencioné previamente, los hallazgos son más evidentes después de la primera semana de iniciados los síntomas. ¿Y qué vamos a encontrar en radiografía? Esto. Podemos encontrar opacidad en vidrio esmerilado y consolidación, y la distribución es muy importante, distribución predominantemente periférica, bivasal, y afecta a ambos pulmones. Eso es lo clásico que vamos a encontrar en una radiografía, y cuando veamos eso, muy probablemente esto es un patrón típico de esta enfermedad. Acá tengo un paciente, uno de los primeros pacientes que nos tocó ver, tenía 2 días de inicio de síntomas, tenía una PCR COVID-19 negativo, empezó con rinitis litoseca, tenía riesgo de exposición alto, y esta radiografía fue tomada como normal. 2 días después, el paciente reingresa por fiebre persistente, se agrava o es más importante la disnea, sigue con tos seca, aparecen diarrea y vómitos, y el panel viral la influenza B. Se tomó una imagen, y acá tengo la imagen que se tomó, nos observan opacidades parchadas en vidrio esmerilado, múltiples, bilaterales, subpleurales, aperodominio bivasal, y esta era una imagen que era bastante sugestiva y una imagen bien sospechosa de COVID. Comparando con la radiografía anterior, era muy sutil, pero acá se ven sutiles cambios en vidrio esmerilado bilaterales, aperodominio izquierdo, que obviamente no fueron vistos en la radiografía inicial. Después, la evolución del paciente se fue agravando, empiezan a aparecer focos de consolidación y también fenómenos atelectásicos, también son como subpleural y aperodominio bivasal. El paciente fue empeorando, y después este paciente empezó a mejorar la función respiratoria,
empezó a mejorar las imágenes, se le sacó el tubo endotraqueal y el paciente fue dado de alta. Esto es uno de los primeros casos que nos tocó ver. Acá tengo otro caso de otro paciente, una radiografía de tórax, donde se ven plenos focos de consolidación de localización subpleural en campos pulmonares medios e inferiores, y básicamente el mayor compromiso es a la izquierda, y acá tengo la tomografía del paciente, donde en este plano, donde muestra algunos de los hallazgos que se ven en la radiografía. Acá tengo otro caso, pero ya tiene mayor compromiso, donde tiene extensa opacidad en vidrio esmerilado, aperominio periférico. Esto es mucho más evidente en campos medios e inferiores. Y acá tengo la tomografía del paciente, donde la reconstrucción coronal, donde se observa los distintos focos que mencioné previamente. Y acá tengo otro paciente que tiene mucho mayor compromiso. Este paciente es de Ecuador. El doctor Baque me ha facilitado un montón de imágenes para poder hacer esta charla. Y acá tengo la tomografía de este paciente, donde se observan extensas opacidades en vidrio esmerilado que comprometen prácticamente ambos pulmones. ¿Qué pasa con la tomografía de tórax? La tomografía de tórax aporta información relevante en cuanto a la toma de decisiones que influyen en el manejo del paciente, no recomendada para hacer diagnóstico de COVID, no debe utilizarse como screening. Un reciente metaanálisis de un poco más de 4.100 pacientes reportó que tenía alta sensibilidad, baja especificidad, un valor predictivo positivo no tan bueno y un alto valor predictivo negativo. Tiene baja sensibilidad en pacientes asintomáticos, por eso no está recomendada hacer tomografía en pacientes asintomáticos como screening. Acuérdense que en pacientes asintomáticos, cuando está empezando la enfermedad, muchas veces las tomografías van a ser negativas. No obstante, en lugares con riesgo de exposición elevado, y si se adquiere 48 horas después de iniciar los síntomas, tiene muy alta sensibilidad, muy alta especificidad, muy alto valor predictivo positivo y muy alto valor predictivo negativo. ¿Cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, igual que la radiografía, opacidad en vidrio esmerilado, consolidación y opacidad en vidrio esmerilado en forma mixta. En cuanto a la distribución, lo mismo, vamos a distribución predominantemente basal y posterior, periférica, o sea subpleural, y obviamente ambos pulmones. La forma de las opacidades, cuando se presentan, tiene un aspecto como redondeado, eso es muy importante, que realmente redondeado, eso le da como más importancia a la imagen y que puede ser más objetivo este patrón de COVID, o también aspecto parchado. Y también se pueden observar otros signos, por ejemplo, dilatación vascular, signo del halo o halo invertido, que eso lo podemos ver cuando hay neumonía en la organización, puede haber un patrón reticular, un patrón empedrado, o también podemos encontrar el engrosamiento pleural, bandas subpleurales. Y acá tengo un paciente que es uno de los que vimos inicialmente, nos observan opacidades parchadas en vidrio esmerilado, básicamente de ubicación subpleural, ambos pulmones, aperominio bivasal. Esto es una imagen que es muy sugestiva y típica de COVID. Acá tengo otro paciente donde tengo extensos focos de consolidación, básicamente localización subpleural, aperominio en ambas bases. Acá tengo el plano coronal, también una imagen típica de COVID. Y también podemos tener opacidad en vidrio esmerilado y consolidación y opacidades en vidrio esmerilado, también ubicación subpleural básicamente, y basal, periférica y ambos pulmones, y esto es una imagen que es muy característica de pacientes con COVID. En cuanto a la forma, yo les dije que el aspecto redondeado es muy importante, y esto es muy característico de COVID. Acá tengo un ejemplo, un paciente que tenía 5 días de inicio de síntomas, un paciente no con tantos síntomas, estos que antes se ven en cuadros más bien leves, y acá se observa una opacidad parchada, redondeada, en vidrio esmerilado en un paciente con COVID. Acá tengo otro paciente donde hay focos de vidrio esmerilado y algunos focos de consolidación, también redondeados, subpleurales, en este paciente que también tenía COVID. Otro paciente que tenía focos redondeados en pulmón derecho y focos parchados en pulmón izquierdo. Y acá se observa otro paciente diferente que también tiene focos parchados en vidrio esmerilado, en una imagen bien típica de COVID. ¿Qué pasa si le tomamos las imágenes
al paciente con muy poquitos días de síntomas. Esto se tomó el primer día de inicio de síntomas, y bueno, es una imagen que va a salir normal, no va a encontrar ningún hallazgo. Este mismo paciente se le repitió la tomografía al quinto día de inicio de síntomas, 4 días después de esta tomografía, y acá sí se empiezan a aparecer estos focos parchados de consolidación, localización subpleural, que hay múltiples, en ambos pulmones. ¿Y cuál es la evolución de estos pacientes? Bueno, acá tengo un paciente que era marino mercante, aparte tenía el problema que tenía un apellido chino, así que eso también favorecía el diagnóstico, y aparecieron múltiples opacidades parchadas en vidrios merilados con algunos engrosamientos septales, localización subpleural, ambos pulmones, que con el tiempo, pasando los días, se empiezan como a consolidar, empiezan a aparecer engrosamientos septales. El vidrio esmerilado corresponde a ocupación del espacio aéreo por edema, y también muy probablemente cambios inflamatorios de edema a nivel de los septos intralobulares, y los septos interlobulares que se manifiestan en el patrón en empedrado también corresponden a muy probablemente un filtrado inflamatorio intersticial. Acá se termina consolidando, y después finalmente paciente con mejoría, empiezan como a derretirse, estos focos de consolidación se derriten como si fuera una especie como de hielo, donde empieza a aparecer lo que es neumonía de colonización, y también aparecen estas pequeñas imágenes aéreas del seno de esta consolidación, que también se le ha denominado como signo de la burbuja de aire, que básicamente puede ser que reflejen una dilatación patológica del espacio aéreo, bronquiolectasias, o un proceso asociado a la resolución de la consolidación. Y acá tengo otros ejemplos también de neumonía organizada, donde vemos consolidación por dentro, vidrio esmerilado por fuera, signo del halo, consolidación por dentro, vidrio esmerilado por fuera, signo del halo. Eso probablemente habla que el paciente está empezando y va a mejorar, y está empezando a resolver la injuria que tuvo a nivel pulmonar. O el signo del halo invertido, donde se observa vidrio esmerilado por dentro, consolidación por fuera, y otro paciente vidrio esmerilado por dentro, consolidación por fuera, en el clásico signo del halo invertido, o halo reverso, o atorón. Otro signo que se describe con bastante frecuencia y es muy interesante es la presencia de dilatación vascular. Y la dilatación vascular se da básicamente en la periferia del vidrio esmerilado o en el seno de este vidrio esmerilado. Y acá tengo un ejemplo, fíjense cómo esta arteria pulmonar, como que lo normal es que de central a periférico haya una disminución de diámetro en forma gradual, y acá como que el vaso como que le cuesta afinarse, no se afina, está dilatado. Acá tengo otro vaso más, este mismo paciente lo mismo, con vasos dilatados. Esta dilatación vascular está muy asociado a la injuria que se produce a nivel del endotelio. Se produce dilatación vascular, es porque se produce una respuesta inflamatoria muy importante a nivel local, y también hay reportes que esto lo han asociado con microtrombos, y la verdad que todavía no hay imágenes que demuestren esto, pero probablemente esto se produzca con una gran injuria a nivel vascular, y por eso esa gran dilatación. Y después vienen los fenómenos de fibrosis y reparación. Acá tengo esta imagen inicial, paciente como el día 9 o 10 de síntomas, focos extensos de consolidación subpleurales, imagen clásica, y ustedes ven cómo a medida que pasan los días y va desapareciendo la consolidación, van quedando engrosamientos septales, empiezan a aparecer algunas dilataciones bronquiales por fibrosis secundaria, y también empiezan a aparecer estas bandas lineales que son paralelas a la superficie pleural, que están reflejando atelectasia y también presencia de fibrosis. Ahora, lo ideal es no encontrarnos con este tipo de pacientes como el que estamos viendo acá. Esto es un paciente que una imagen me compartieron de Ecuador, y acá tengo un ejemplo donde se observa un extenso compromiso del parénquima pulmonar. Esto obviamente es un signo de mal pronóstico. Existen extensas opacidades en vidrios esmerilados, hay patrón empedrado, y la otra cosa, fíjense acá, existe mayor compromiso central que periférico. Cuando veamos esto, probablemente el paciente tiene alta chance de andar mal. Este paciente que les mostré previamente falleció. Este otro paciente también de Ecuador, que también falleció, también se observan extensas opacidades en vidrio esmerilado. Quedan algunas zonas del pulmón que no están afectadas, y la otra cosa que también apareció, derrame pleural. No es habitual encontrarlo, pero cuando aparece, generalmente esto es un signo de mal pronóstico.
y va quedando menos. Acá tengo un paciente que tenía falla respiratoria aguda, tenía inicio de los síntomas 8 días, observan presencia de focos de consolidación subpleural y basal. Y este paciente mejoró la función respiratoria, pero quedó pegado con la fiebre, había presencia de fiebre elevada, y en la radiografía apareció un foco de consolidación. Al paciente se lo cultivó y dio positiva para Klebsiella. Acá tengo la imagen, esta tomografía es con contraste, esta es la mediastina, esta es la ventana de parénquima, y fíjense que en esta zona, en el seno de la consolidación, aparece como una zona como circular, que está rodeada por un pequeño halo hiperémico, ahí está marcado con algunas imágenes aéreas en su interior, que eso es como un foco de probablemente neumonía necrotizante. Eso no se produce en COVID. Cuando veamos esto pensemos en otra cosa. Acá se sobrevivió otra infección, como este caso que era Klebsiella, y la evolución de este paciente, esto evolucionó en una cavidad con paredes engrosadas y algo de nivel, y después en el tiempo, después en el tiempo quedó un neumatoceles, y fíjense cómo quedan zonas como de fibrosis, las bandas lineales subplurales que yo les estuve mencionando, y cómo fue evolucionando a la mejoría el resto del parénquima comprometido por COVID. Este es otro caso que vi creo que ayer, donde este paciente inició con extensa opacidad en vidrio amilado, con foco de consolidación, ambos pulmones, localización subpleural, predominio de ambas bases. A los 8 días tuvo un quiebre de evolución, ahí el cultivo dio positivo para Klebsiella y estáfilo, y no obstante después, a las 48 horas, se trató con antibióticos, y a las 48 horas tuvo un alza de parámetros inflamatorios, tuvo un aumento importante del dímero D, tenía mal intercambio gaseoso. Acá tengo imagen que se tomó el día de ayer, el 26 de abril, donde ustedes se fijan, comparando con la parte inicial, existe mejoría de estas imágenes pulmonares, aparece derrame pleural, pero en las imágenes del lóbulo inferior derecho se observa la presencia de una consolidación que no estaba antes, es mayor. Uno debe pensar que probablemente puede ser que exista Klebsiella o estáfilo, y en la imagen con contraste se observa lo mismo, les mostré recién, se observa una cavidad con contenido líquido, con imágenes aéreas, y se observa un pequeño halo hiperémico en relación a algo inflamatorio, y este paciente además tenía, en la imagen que se tomó, tenía presencia de un TEP a nivel del lóbulo superior, ramas del lóbulo superior derecho y ramas del lóbulo inferior derecho, que es como pueden también complicarse estos pacientes. Bueno, pasando a cómo poder informar los estudios en imágenes, básicamente en TC, la Sociedad de Radiología Torácica, el Colegio Americano de Radiología y la Sociedad de Radiología de Norteamérica hicieron un consenso donde proponen 4 categorías para poder informar estos estudios. Obviamente que esto muy probablemente se irá modificando a medida que exista más experiencia en la literatura, y tenemos una de las categorías que es aquella que es la apariencia típica, y la apariencia típica son todos los signos que están publicados y que tienen gran especificidad de neumonía por COVID-19, y cuáles son: opacidad en vidrio amilado, periféricas, bilaterales, con o sin consolidación, o presencia de septos intralobulares visibles, dando un patrón empedrado, o puede también ser opacidades en vidrio amilado multifocales de morfología redondeada, que son importantes, con o sin consolidación, o septos intralobulares visibles, o también la presencia de signos del halo inverso u otros signos de neumonía de organización. Estos obviamente se ven en etapa más tardía de la enfermedad, y la descripción ideal sería que hay presencia de signos imagenológicos habituales reportadas en neumonía por COVID. No obstante, bueno, hay que acordarse que esto no hay nada patognomónico y también pueden responder a otras causas. Acá tengo un ejemplo donde se observan opacidades parchadas en vidrio embrilado, con algunos focos de consolidación, bivasales subpleurales, que es lo que hemos estado viendo previamente. Otro ejemplo donde hay presencia de opacidades parchadas y redondeadas en vidrio embrilado. El tema de redondeadas es muy importante, y también focos de consolidación. Y
Otro ejemplo que ya lo vimos, signo del halo, consolidación por dentro, vidrio esmerilado por fuera, que antes habla de signo de neumonía de organización, o signo del halo invertido, vidrio esmerilado por dentro, consolidación por fuera. Después tenemos una segunda categoría, que es la indeterminada, que estas características no son específicas de neumonía por COVID. ¿Y cuáles son estos hallazgos? Primero, que no sean ninguna de las que mencionamos previamente, y que encontremos a estos pacientes opacidad en vidrio esmerilado multifocales, difusas periliares, opacidad en vidrio esmerilado unilaterales con o sin consolidación, sin una distribución específica, que no sean redondeadas ni periféricas, o muy pequeñas opacidades en vidrio esmerilado no redondeadas ni periféricas. Y acá el informe idealmente debería decir presencia de signos imagenológicos que pueden observarse en neumonía por COVID, aunque no son específicos y pueden observarse en diferentes procesos infecciosos y no infecciosos. Acá tengo un ejemplo donde se observan extensas opacidades algodonosas en ambos pulmones, de localización predominantemente iliar y periliar, como si fuera la de una mariposa. La aorta está elongada y aumenta el tamaño de cavidades cardíacas, probablemente un derrame pleural derecho. Y acá tengo la tomografía de este paciente, donde se observan extensas opacidades en vidrio esmerilado, tendencia a la consolidación de localización más bien central, periférica, derrame. Este paciente tenía algo importante, un riesgo de exposición bajo, no tenía antecedentes importantes de exposición, y era cardiópata, y lo que tenía básicamente era una condición de insuficiencia cardíaca. Este patrón, obviamente, esta apariencia indeterminada, y no tenía COVID. Acá tengo otro paciente, este paciente me parece que fue el día domingo o sábado pasado, donde era un paciente con linfoma no-Hodgkin, con riesgo de exposición bajo, que pues, se presentó con cambio inflamatorio, PCR elevada, y este hallazgo en la tomografía, presencia de consolidaciones con vidrio esmerilado, asimétricas, una está en el lóbulo superior derecho, otra está en el lóbulo inferior izquierdo, no son redondeadas, no son periféricas, no tienen una distribución específica típica, y el paciente este se trató con antibióticos con muy buena respuesta, era una neumonía bacteriana. Otra cosa que también uno puede observar, esto es un paciente que también se evidenció en la última semana de marzo, que tenía un riesgo de exposición bajo, fiebre toseca, y se observan pequeñas opacidades en vidrio esmerilado, centrolobulares mal definidas. Acá tengo en el cemento basal anteromedial del inferior izquierdo, y acá tengo algunas en el cemento basal lateral del izquierdo, y tengo también el cemento basal posterior del lóbulo inferior derecho mal definidas. Realmente cuando veamos esto, es una apariencia indeterminada. Esto no era COVID, esto es un micoplasma que lo que dio estas alteraciones imagenológicas. El tercer patrón es cuando es una apariencia típica, y esos son hallazgos que son poco comunes o no son reportados en neumonía por COVID, donde podemos encontrar presencia de una consolidación lobar o segmentaria sin opacidad en vidrio esmerilado, por ejemplo, la neumonía bacteriana, pequeños nódulos, encontrar, por ejemplo, árbol en brote, nódulos bien definidos, eso generalmente cuando lo vemos es muy poco probable, y esto es una apariencia típica para COVID, presencia de una cavitación pulmonar, como por ejemplo vimos en esos pacientes que tuvieron coinfección con Klebsiella y con estáfilo, o presencia de septos interlobulares lisos y presencia de derrame pleural. Y acá el informe debería de ser presencia de signos imagenológicos atípicos, o muy raramente descritos en neumonía por COVID-19, y obviamente deben considerarse otros diagnósticos. Acá tengo un ejemplo de un paciente que está en un ambiente con riesgo de exposición alto, tenía sospecha de COVID, tenía fiebre, malestar general, tos con expectoración, y acá se observa una extensa consolidación con broncograma aéreo, y aparte fíjense cómo se observa este bronquio, tiene paredes marcadamente engrosadas. Esto no era COVID, era una neumonía bacteriana. Otro ejemplo interesante, este es una paciente femenina que tenía 17 años, con riesgo de exposición medio, tenía fiebre, malestar general, y se observan sutiles opacidades con tendencia a confluencia básicamente en base izquierda. Existe también una mala definición de la sombra iliar derecha, eso llama la atención. Acá en la tomografía de esta paciente se observan múltiples opacidades centrolobulares bien definidas, focos de consolidación, y también se observan claramente tanto en el lóbulo inferior, tanto a nivel del pulmón izquierdo como en el lóbulo inferior derecho,
opacidades centroalveolares bien definidas, como árbol en brote. Esto era poco probable que fuera COVID, y salió positivo para virus sincicial. Y este es otro caso que se vio la primera semana de abril, en un paciente medianamente joven, con riesgo de posición medio, tenía una línea severa, aparición súbita, tos seca, y se observan múltiples opacidades mal definidas, confluentes, campos pulmonares medios e inferiores. Aparte, si uno se fija, existe como que hay un patrón lineal, tanto en región de campos pulmonares superiores como en campos pulmonares inferiores. Fíjense acá este patrón lineal, acá tengo una línea, otra línea, y estas son otras líneas, y probablemente están las líneas B de Kerley, línea A de Kerley. Acá tengo la tomografía computada de este paciente, un paciente que también era fumador. Nos observan opacidad en vidrio merilado, y acá se observan los engrosamientos septales, que muy probablemente son los que tenían producción de radiografía de la línea de Kerley, más derrame por el bilateral. Este paciente tenía una apariencia típica para COVID, se hizo un electrocardiograma que dio positivo, y lo que hizo el paciente una importante insuficiencia cardíaca aguda, secundaria a un gran infarto agudo de miocardio, y el paciente falleció a las pocas horas, y esto obviamente no era una neumonía por COVID. Y después negativos para neumonía, uno en la imagen no encuentra hallazgos de neumonía, y obviamente es importante aclarar que una tomografía negativa puede ser negativa en etapas iniciales de neumonía por COVID. Y acá tengo un ejemplo que es una paciente, una tecnóloga de mamografía, que había estado trabajando toda la semana con muchos pacientes, y en la radiografía de tórax llamaba la atención algunas opacidades mal definidas más izquierda, eran bastante dudosas. En la tomografía, como ustedes ven, se le efectuó una tomografía, no mostró nada, era normal, lo único que se veía en el lóbulo superior, acá se observa una imagen densa, otra imagen densa, eran zonas de bronquitis, impactaciones mucosas, y esto corresponde a la bronquitis, obviamente COVID negativo, virus sincicial respiratorio de positivo, y obviamente esta imagen es negativa para neumonía. Y acá tengo otro ejemplo. Esta es un paciente de 33 años, era bien obeso, que debutó con disnea súbita, tenía una frecuencia respiratoria de 37, era febril, tenía blancos de 18.000, con polimorfos del 78%, y esta radiografía se efectúa casi a las 5 de la mañana. La verdad que la calidad es pésima, incluso está angulada, las clavículas están por fuera del pulmón, perdón, están por fuera del pulmón. En lo que está descrito en la ficha, que hay una dudosa alteración en el campo medio del pulmón derecho, y se le efectuó una tomografía un par de horas después, donde quien la vio describió que había una extensa opacidad en vidrio merilado. Esta es la reconstrucción coronal, no tiene el patrón típico que estamos viendo. Acá tengo las imágenes axiales de estos pacientes, se observan como opacidad en vidrio merilado, y acá se observa opacidad en vidrio merilado. Pero ojo, acá la tráquea, fíjense que la membrana traqueal posterior está hacia la luz, está como hundida hacia la luz, por lo tanto eso nos está indicando que estas imágenes que hemos obtenido están hechas en expiración, y por lo tanto todo este vidrio merilado puede ser que no exista. Después nos fijamos, el mismo paciente, el mismo corte, en inspiración, la membrana traqueal algo bombada hacia la región posterior, y todas estas opacidades en vidrios merilados desaparecieron. Acá hay signos negativos para neumonía. Esto no era COVID. Se trató con antibióticos, tuvo mejoría, pero la infección no estaba a nivel pulmonar, y el vidrio esmerilado era una falsa imagen porque el pulmón estaba en expiración, y ante la expiración, al sacar aire del pulmón, se junta más el parénquima, y por eso da ese pseudo aspecto en vidrio esmerilado. Obviamente esto es negativo para COVID. Y pasando ya a las recomendaciones y el rol de las imágenes, hay una primera recomendación que efectuó el Colegio Americano de Radiología, donde habla de la utilización de radiografía de tórax y tomografía en pacientes con sospecha COVID, y como recomendación
hablan, como hemos estado viendo, la tomografía no debería ser utilizada como método de screening o como método de primera línea para diagnosticar COVID, eso es lo ideal. La tomografía debería ser utilizada en forma acotada y reservada para pacientes hospitalizados que sean sintomáticos y tengan indicaciones clínicas específicas. La otra cosa importante a plantear es que las instalaciones de salud deben considerar establecer unidades de radiología portátil e instalaciones ambulatorias para efectuar radiografía de tórax cuando tengan indicación clínica. La superficie de estos equipamientos deben ser de fácil limpieza para evitar tener que llevar a estos pacientes al servicio de radiología y que contaminen y contagien al personal de salud y a otros pacientes. Es muy importante que el radiólogo del equipo de trabajo esté familiarizado con los signos habituales en tomografía de infección por COVID. Y esta indicación la pusieron como medida interina, esto fue el 22 de marzo, donde plantean que algunos que, como medida interina, debido a la escasez de test para COVID-19 que existe en algunos lugares, y hasta que haya una mayor disponibilidad, algunos centros médicos están solicitando test de tórax como herramienta de toma de decisión para hacer o no el test de COVID-19, hospitalizar o indicar cierto tratamiento a un paciente. El Colegio Americano de Radiología recomienda encarecidamente tomar precauciones con esta medida. Un TC de tórax normal no significa que una persona no tenga una infección por COVID-19. Un TC normal no es muy específico de diagnóstico de COVID. Un TC normal no debería evitar indicar una cuarentena o aportar otro diagnóstico o tratamiento clínico que no sea apropiado. Obviamente que también considera que, como es obvio, la escasez local de recursos puede ser un factor a tener en cuenta en la toma de decisiones. Y la otra recomendación que ha salido últimamente, fue a principios de abril, fue la Sociedad de Fleischner. Acá se juntaron radiólogos, neumólogos, intensivistas, patólogos, urgenciólogos, expertos en control de infecciones y gente también experta en estudios de laboratorio, de 10 países que habían tenido experiencia en manejo de pacientes con COVID, y consideraron 3 escenarios. Y la otra cosa importante que plantearon fue el tema costo-beneficio. El hacer o no hacer una imagen. El hacer una imagen, de poder obtener resultados clínicamente significativos que nos permitan establecer un diagnóstico, y un manejo, un triage, un tratamiento, y también sopesar el tema de los costos. El riesgo de radiación, el riesgo de transmisión al personal de salud y otros pacientes, el consumo de elementos de protección personal de salud, y la otra cosa también importante, la limpieza y suspensión de la actividad del servicio radiológico en un ambiente con recursos limitados. En esta declaración consideraron 2 metodologías imagenológicas, la radiografía y la tomografía, y definieron distintos componentes claves en los 3 escenarios que iban a plantear. Primero, la severidad de la enfermedad respiratoria, probabilidad pretest, bajo, medio, alto, factores de riesgo de progresión de la enfermedad, si que hubiera o no progresión de la enfermedad, y presencia de recursos limitados. En base a todas estas variables, propusieron los 3 escenarios. Y el primer escenario es un escenario, un buen escenario, donde el paciente tiene un cuadro clínico leve, sugestivo de COVID, con cualquier pretest de probabilidad de COVID, y no hay restricción significativa de recursos. Entonces, hago el test de COVID. Si no está disponible, si no tengo test de COVID disponible, tengo que hacer una valoración de probabilidad pretest. Si es mediana a alta, yo considero que probablemente el paciente es positivo. Igual que, obviamente, que el test de COVID me da positivo. Y acá tengo que analizar factores de riesgo de progresión. Si los tiene, acá está indicado efectuar imágenes. Y las imágenes depende según los factores de riesgo del paciente y los recursos que yo tenga para poder efectuarlos. Ahora, si el test de COVID me da negativo o me da positivo y la valoración probabilidad pretest es baja, acá idealmente no está indicado efectuar imágenes. Y en el caso que aquellos que me da positivo o tiene una valoración pretest de probabilidad pretest mediana alta y no tienen factores de riesgo de progresión, acá tampoco está indicado efectuar imágenes. Y a todos estos pacientes, estos 3 grupos de pacientes, ¿qué tengo que hacer? Controlarlos y ver cómo es su evolución clínica. Si empeoran, tengo que a todos hacer imágenes. Si están estables,
acá la sugerencia es seguir monitoreando. Tenemos un escenario 2, donde acá el paciente no tiene un cuadro clínico leve, sino tiene un clínico moderado o severo, y es subjetivo de COVID, con cualquier pretest probabilidad de COVID, y no tengo una restricción significativa de recursos. Entonces acá le hago el test de COVID. Si me da positivo, está indicado efectuar imágenes. Si me da negativo, también está indicado efectuar imágenes, o también puede ser que no tenga el test disponible, también está indicado efectuar imágenes. En el primero, al que le efectúe imágenes, tengo que controlar, como vimos en el escenario 1, el empeoramiento del estado respiratorio. Si empeora, obviamente efectuar una nueva imagen, y si se mantiene estable, continuar monitoreando. En el segundo grupo, donde no tengo test disponible, o el test de COVID me da negativo, está indicado efectuar imágenes. Si yo tengo alguna alteración diferente a COVID, obviamente tengo que hacer el manejo estándar según guías clínicas, y si me da un patrón muy característico, típico de COVID, acá lo que tengo que hacer es efectuar de nuevo el test de COVID, y acá obviamente la edición depende de la probabilidad del test y la disponibilidad que tenga o no el test. Y después, por último, el último escenario, que es el escenario más hostil y más complicado. Por ejemplo, el escenario que tuvieron en Wuhan, en España, en Italia, en Nueva York, en Ecuador. Pacientes con cuadro clínico moderado o severo, subjetivo de COVID, con alta probabilidad por test de COVID, y que tengo una restricción significativa de recursos. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Primero, ver si tengo disponibilidad de test rápido de COVID. Si lo tengo, obviamente lo hago, y si me da positivo, está indicado efectuar imágenes, idealmente radiografía. Esto obviamente tiene baja prioridad si hay restricción significativa de recursos. Si me da negativo el test rápido de COVID, o no tengo disponibilidad del test rápido de COVID, acá está indicado efectuar imágenes. Idealmente acá tomografía. En caso que me da positivo, le hago una radiografía y el paciente, y acá lo estoy controlando y el paciente empeora, acá tengo que efectuar una nueva imagen y idealmente una tomografía. Si no, continúo monitoreando. Y en el grupo de los pacientes que me dio negativo, y que me da negativo el test rápido, no tengo test y no tengo test, acá hago imagen y idealmente tomografía, y si hay un diagnóstico alternativo, bueno, manejo según guías clínicas, y si las imágenes me dan un patrón muy similar al que produce el COVID, acá, bueno, hay que hacer un test médico, y la decisión está en relación a recursos, control de infección, y manejo indicados por nación y ventilación. En resumen, las recomendaciones de la Sociedad Framework, hay unas recomendaciones principales, donde indican que los métodos de imágenes no deberían estar indicados en forma rutinaria como test de screening para COVID en pacientes asintomáticos. Los métodos de imágenes no están indicados en pacientes con enfermedad por COVID-19 leve, a menos que tengan riesgo de progresión de la enfermedad, escenario 1. Los métodos de imágenes están indicados en pacientes con enfermedad por COVID moderada, severa, independiente de los resultados del test de COVID. Los métodos de imágenes están indicados en pacientes con COVID-19 y evidencia de empeoramiento del cuadro respiratorio. En un ámbito con recursos limitados, donde el acceso a la tomografía es limitado, es preferible la utilización de radiografía de tórax para pacientes con COVID, salvo que existe evidencia de deterioro respiratorio, en este caso debería utilizarse tomografía. Y como recomendaciones adicionales, no están indicadas diariamente la radiografía de tórax en pacientes COVID que estén intubados, que estén estables. La tomografía está indicada en pacientes con COVID que se presenten con deterioro funcional y hipoxia después de la mejoría clínica. Y el test para COVID-19 está indicado en pacientes que en forma incidental tienen hallazgo en tomografía subjetiva de COVID. Y para finalizar, el COVID-19 es una pandemia altamente contagiosa que produce hasta un 20% de un cuadro respiratorio agudo grave y mortalidad variable. Si bien en escenarios con alta cantidad de infectados, la radiografía y test de tórax tienen muy buena sensibilidad y especificidad, no deberían ser utilizadas como método de screening. Obviamente depende de qué recursos tenemos y cómo podemos estudiar al paciente. Los hallazgos típicos son presencia de opacidad en vidrio embrilado y o consolidación,
de localización subpleural, bilateral y basal. Eso es lo típico que uno encuentra en estos pacientes. Hay guías que son de utilidad que nos permiten orientar en el manejo imagenológico en estos pacientes. Y por último, algo que es bien importante, estamos en un aprendizaje de descubrimiento constante en esta enfermedad, donde hay numerosas publicaciones semanales, y esto va obviamente variando en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le vamos a hacer algunas preguntas que hemos ido recolectando a lo largo del chat. No sé si se puede mostrar, sí, para que lo vean. Sí. Dejo de compartir pantalla. Ahí estoy. Perfecto, súper. Nos dicen, tenemos varios públicos que están en atención primaria de la salud en los consultorios. Nos dicen que tienen más acceso a la radiografía de tórax y que están llegando varios pacientes con sospecha de COVID-19 a esos lugares. Entonces nos dicen cuál es el mejor momento para solicitar una radiografía de tórax. ¿Se hace según los síntomas, según gravedad o la intensidad de esto? ¿Y cómo se relaciona finalmente esta sintomatología con la radiografía propiamente tal? Bueno, en esos pacientes que están llegando con sospecha de COVID, lo importante es poder contar con el test, no con imágenes, y ahí lo recomendado en esos pacientes que tienen síntomas leves, no hay signos de insuficiencia respiratoria, o sea, no está muy recomendado pedir imágenes, porque probablemente las imágenes y más una radiografía va a salir probablemente normal, o puede ser que no salga alterada. La radiografía, aparte, el problema que tiene que no es tan específica, y podemos encontrar diferentes alteraciones que pueden ser problemas. Cuando hay un paciente con síntomas leves, sí, obviamente hay que ver si el paciente está infectado o no, pero la radiografía no tiene tal indicación. Sí hay que pedir imágenes, idealmente radiografía, en pacientes con síntomas moderados a severos. Esas son las recomendaciones que están en este momento vigentes. Perfecto. Y con respecto al TAC, ¿cuál sería el mejor momento para realizarlo? Y también si sirve para reconocer a los grupos de alto y bajo riesgo. La tomografía idealmente se debería utilizar en pacientes con un cuadro moderado a severo con insuficiencia respiratoria. Básicamente ese es el momento para utilizarlo. No hay que olvidarse que en realidad el hecho de trasladar un paciente con sospecha de COVID a radiología y donde está tomografía significa de que el servicio durante media hora va a estar frenado o parado en un lugar con alta carga laboral. Eso es un problema. Entonces, lo ideal es que la tomografía es pedirla en pacientes con enfermedad moderada o severa en cuanto a gravedad. Perfecto. Y nos preguntan también qué signos de la tomografía podría ser útil para eventualmente reconocer a un paciente que posiblemente pueda requerir de ventilación mecánica. Bueno, en cuanto a las alteraciones que probablemente estén planteando gravedad, uno es la presencia de extensas opacidades en virus milado, extensas consolidaciones, extensos patrones en empedrado, crazy paving, presencia de derrame pleural, presencia de TED, lo que mencioné el tema de localización central, de ubicación, un patrón que no es típico de COVID, y que tenga como compromiso más bien central. Todo eso son alteraciones que probablemente el paciente va a requerir un manejo invasivo. Perfecto. Y con respecto al seguimiento de los pacientes con la tomografía, ¿cuál es la recomendación? Una vez que ya están graves, probablemente en ventilación también. Las imágenes, en cuanto a seguimiento, idealmente hay que repetirlas si el paciente se agrava, si el paciente no evoluciona como lo esperado.
y si sospecho que puede haber algo que esté complicando la infección o la neumonía por COVID. Es cuando se complica el paciente, cuando empeora el paciente. Eso es Perfecto. cuando repetir la imagen. Perfecto. Y una última pregunta que probablemente va a redondear varias de las recomendaciones que usted mencionó. El día de hoy se ha informado como caso sospechoso, en un segundo punto, no sé si alcanzó a verlo, se lo quiero leer tal cual para no caer en errores. Minuto. Bueno. No, finalmente se dice como caso confirmado con COVID-19. En el punto 2 mencionan que es aquel caso sospechoso con imágenes características en la tomografía computarizada de TAC. Sí. Nos dicen qué opinan sobre esta recomendación específicamente, como que finalmente toma una definición de caso confirmado. Bueno, en cuanto a ese punto, yo mencioné de que en realidad uno podía hacer un estudio por cualquier otra patología y encontrar en las imágenes un patrón en el tórax que es sugestivo o típico de COVID. Obviamente que si eso aparece, obviamente lo que hay que hacer con el paciente, hay que aislarlo y hay que hacer el test para confirmar ese hallazgo. Si es que aparece eso, obviamente el paso siguiente es confirmarlo con el test. Perfecto. Y nos mencionan... Como paréntesis, no hay que olvidarse que las imágenes, si bien son bien subjetivas y hay patrones que son típicos, no son patognomónicas. Entonces, un patrón que aparentemente puede ser típico, hay que también evaluarlo en el contexto clínico determinado porque también puede corresponder a otra etiología. Perfecto. Nos preguntan también si, en vista de ser considerada esta enfermedad quizás una tormenta proinflamatoria, ¿hay alguna experiencia en cuanto a las imágenes o de evidencia de que existan cambios no tan solo evolutivos luego del uso de la corticoterapia? ¿Modificaría, nos preguntan específicamente, en algo la lectura de la imagen? El tema del uso de corticoides, hay muchos centros que lo están usando, no todos lo están usando, no existen en este momento trabajos donde comparen pacientes que se efectuó tratamiento con corticoides a los cuales no se les efectuó y la evolución. Probablemente los corticoides, mi impresión que algún rol pueden tener, y eso puede ser de que las imágenes que se producen van a tener un poco menos de consolidación o menos extendida, pero la verdad que no hay ningún trabajo donde compare las dos series. Perfecto, doctor Mario. Muchas gracias por su exposición del día de hoy. No sé si tiene algunas palabras de cierre para los profesionales que están el día de hoy conectados. Bueno, muchas gracias por compartir esta hora viendo imágenes. Esto permanentemente día a día va cambiando y hay actualizaciones, y lo que intenté hacer básicamente fue una revisión de todo lo que había en imágenes, y la intención fue ponerlo en esta charla. Eso, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a todos. Los dejamos cordialmente invitados a seguir participando de estas jornadas. Esta semana estaremos todos los días a las 12 horas hasta el día jueves. El día de mañana nos acompaña el doctor Glenn Hernández con el tema de manejo hemodinámico y de perfusión en los pacientes COVID-19 que están críticos. Así que los dejamos todos invitados a seguir participando de la formación continua que hemos organizado en conjunto con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y también el Hospital Digital del Ministerio de Salud. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor, por su presentación. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao.